A ver, pensemos un momento. ¿Qué pueden tener en común las cadenas de televisión, la prostitución y la posesión de armas? Suena a chiste, ¿verdad? Pues a primera vista parece que nada. Pero hoy vamos a desgranar una idea que sorprendentemente los conecta a todos. Aunque parezcan temas de mundos completamente distintos, resulta que hay un texto de filosofía libertaria que los une, que los ata a todos con un único y, muy potente principio. Y vamos a ver exactamente cuál es y cómo lo hace. Vale, antes de seguir, es clave entender esto. Todo, absolutamente todo lo que viene ahora, parte de una sola idea central. Es la piedra angular del argumento, así que si no entendemos esto, el resto no tiene sentido. Vamos a ello. Y aquí está el concepto: la autopropiedad. La idea es sencilla pero radical. Cada persona es la única y absoluta dueña de su propio cuerpo y de su propia mente. Se considere que este es el derecho de propiedad más fundamental, la raíz de la que nacen todas las demás libertades. Y claro, si partimos de ahí, la cosa cambia. Cualquier debate sobre la libertad, sea de expresión, de elección personal, lo que sea, deja de ser algo abstracto, algo que flota en el aire, y se convierte en una cuestión de derechos de propiedad, así de concreto. Venga, pues vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Empecemos con algo que nos toca a todos, la libertad de expresión. Desde esta óptica, la libertad de expresión no es un cheque en blanco para decir lo que sea donde sea. Tiene un límite muy claro: la propiedad de los demás. El típico ejemplo de gritar «fuego» en un teatro lleno no es que se prohíba la palabra fuego. Lo que pasa es que esa acción atenta directamente contra la propiedad y la seguridad del dueño del teatro y de los espectadores. Y esta misma lógica se lleva a otros terrenos. Por ejemplo, una protesta. ¿Se puede protestar en cualquier calle? Pues según esta visión, depende. ¿De quién es la calle? ¿Es pública? ¿Es privada? ¿Cuáles son las normas de uso? Al final todo vuelve al mismo punto. La discusión no es sobre un abstracto derecho a expresarse, sino sobre el uso de la propiedad. Pero ojo, porque el texto guarda su crítica más, digamos, contundente para un sector donde considera que la libertad de expresión es, y cito, una burla. Hablamos de la radio y la televisión. El argumento histórico que se presenta es muy concreto. Aparentemente, los derechos de propiedad sobre las ondas de radio se estaban desarrollando de forma natural en los tribunales. Pero en 1927, el gobierno de Estados Unidos intervino, aprobó una ley y básicamente nacionalizó todo el espectro radioeléctrico. Cambió las reglas del juego por completo. Bueno, y ahora nos metemos en un jardín. Vamos a llevar este mismo principio de la propiedad a un terreno bastante más peliagudo: los famosos delitos sin víctimas. Aquí la reflexión que se propone es potente. Dice que cuando el Estado obliga a alguien a ser moral a través de una ley, en realidad le está robando la capacidad de tomar una decisión moral por sí mismo. Si te obligan a hacer lo correcto, ¿estás siendo moral o simplemente estás obedeciendo? Y la conclusión, por tanto, es tajante. Una cosa es si un acto es bueno o malo, que eso es una cuestión personal, moral, y otra muy distinta es si es legal o ilegal. La ley solo debería meterse cuando se violan los derechos de propiedad de otra persona. Punto. Y a partir de aquí, el razonamiento se aplica a todo, de forma consistente, desde la pornografía al consumo de drogas. La pregunta clave es siempre la misma: ¿es un acto voluntario entre adultos que dan su consentimiento? Si la respuesta es sí, y no se daña la propiedad de nadie más, pues no debería ser ilegal. Claro, y esto nos lleva al siguiente paso lógico. Si somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra propiedad, ¿qué pasa si alguien intenta agredirnos o robarnos? Pues que, naturalmente, surge el derecho a defenderse. La lógica que se sigue es bastante directa, la verdad. Si una persona tiene derecho a su vida y a su cuerpo, negar los medios para defenderlos sería, en sí mismo, una violación de ese derecho fundamental. Para apoyar este argumento, el material de origen se va a unos datos muy concretos de Chicago en un periodo de 5 años, y lo que muestran es llamativo, cuanto menos. Según estos datos, los civiles armados fueron 3 veces más efectivos a la hora de abatir a criminales violentos que la propia policía. Y es que además se subraya que no hablamos de algo minoritario: 50 millones. En la época en que se escribió esto, había 50 millones de propietarios de armas cortas en Estados Unidos. Se argumenta que intentar prohibirlo sería tan inútil como lo fue en su día la ley seca con el alcohol. Y ya para terminar, el análisis da un último paso y aplica toda esta lógica al propio Estado. Y más concretamente, pone en cuestión el papel y el poder de la policía. La teoría que se expone aquí es que la corrupción policial no es un simple caso de manzanas podridas, sino el resultado predecible de ciertas leyes. El ciclo es siempre el mismo: se prohíbe algo que la gente quiere, como el juego. Esto crea un mercado negro, y la policía, que debe reprimirlo, acaba en la práctica gestionándolo a través de sobornos. Se describe como un ciclo casi inevitable.
Y en el tema de las escuchas telefónicas, la propuesta es, bueno, es de las que hacen pensar. Plantea que si la policía interviene el teléfono de alguien y resulta que esa persona es inocente, los agentes responsables deberían ser procesados por el delito de invasión de la privacidad, tal cual. Esta frase lo resume todo a la perfección. La conclusión final de todo el argumento es esta. Los agentes del Estado no deberían tener privilegios. La ley, especialmente la que protege la propiedad, debería ser la misma para todos, sin excusas ni excepciones. Claro, esto nos deja con una pregunta enorme. ¿Qué pasaría si el Estado no tuviera esa especie de inmunidad? Si sus agentes tuvieran que responder por sus actos exactamente igual que cualquier otra persona. Es un desafío a cómo vemos el poder. Al final, lo que hemos hecho es seguir el rastro de un solo principio, el de la autopropiedad, a través de temas muy dispares y complejos. Y al hacerlo, el material de origen nos obliga, nos guste o no, a replantearnos esa pregunta fundamental: ¿dónde exactamente debería estar la línea entre la libertad individual y el poder del Estado?